Una vez que se alcanzan las temperaturas de congelación, los microorganismos que no murieron durante este proceso pueden hacerlo durante el almacenamiento. En esta etapa es mayor la tasa de muerte al principio. Van a resistir más los gram positivos, no se verán afectadas las toxinas botulínicas ni estafilocóxica si se preformaron en el alimento antes de que éste sea congelado. En algunos casos, para enterobacteriáceas y bacterias gram negativas, depende del tipo de alimento, pueden quedar protegidos y si el número ha sido elevado antes de que el alimento sea congelado, pueden sobrevivir incluso a tiempos prolongados de almacenamiento, como es el caso de Salmonella, que es común detectarla en alimentos congelados. Si bien por debajo de los menos 10 grados centígrados no se produce crecimiento microbiano, algunas enzimas como lipasas y proteasas siguen activas y esto lleva a un deterioro enzimático del alimento. ¿Qué sucede cuando se va a descongelar con los microorganismos? Va a depender del número y del tipo de microorganismos que estén presentes en el alimento, de la composición del mismo, del tamaño del bloque congelado y de cómo se realiza el proceso de descongelación, es decir, a qué temperatura y en qué tiempo se produzca. Si este proceso de descongelación no está controlado, puede ocasionar un aumento del número de microorganismos. Si, por ejemplo, hay una condensación del agua sobre la superficie del bloque, hay mayor humedad y esto puede inducir a un desarrollo microbiano. Igual que si la descongelación se produce a temperaturas óptimas para el crecimiento de los microorganismos y también al producirse rupturas en el alimento hay disponibilidad de nutrientes para el crecimiento microbiano. Hablamos de altas temperaturas, aquellas que sobrepasan el intervalo de crecimiento de los microorganismos. Si las temperaturas aplicadas son suaves o por cortos tiempos, lo que pueden producir es un daño subletal. Las células siguen siendo viables, pero no se pueden dividir hasta tanto no se repare la lesión que produjo la temperatura. Y si las temperaturas aplicadas son más elevadas o durante tiempos más prolongados, causan la muerte de los microorganismos. El primero que utilizó altas temperaturas para conservar alimentos fue un confitero francés, Appert, que en 1810 ganó un premio por presentar alimentos envasados en botellas de cristal cerradas herméticamente que luego eran calentadas en un baño de agua a temperatura de ebullición. El orden de termodestrucción de las células microbianas es logarítmico, es decir, que esto permite que aplicando combinaciones de tiempo y temperatura se puedan lograr objetivos determinados. Las células, si bien en su mayoría mueren, presentan una cierta termoresistencia. Una medida de la misma es la velocidad de termodestrucción o valor de D. Si nosotros graficamos en ordenadas el logaritmo decimal de las células que van sobreviviendo a la aplicación de un tratamiento térmico y en abscisas el tiempo en el que aplicamos ese tratamiento, vamos a encontrar que para una determinada temperatura ese valor es constante y es independiente del número inicial de células y nos indica el tiempo en minutos para el cual la población disminuye en un 90% o lo que es lo mismo, baja un ciclo logarítmico. Se indica como D con un subíndice que es la temperatura del tratamiento térmico. Si observamos esta recta
va a cortar el eje de abscisas y vamos a obtener valores negativos del logaritmo. Es decir, que nunca se llega a una destrucción total de los microorganismos, y es por ello que se debe elegir el tratamiento adecuado para lograr el nivel de destrucción deseado. Siempre puede haber sobrevivientes. Si graficamos el valor de D expresado en logaritmo en función de la temperatura, vamos a obtener el tiempo de termodestrucción, conocido como el valor Z, y es el número de grados centígrados necesarios para que la gráfica de termodestrucción atraviese un ciclo logarítmico. Mientras mayor sea el valor de Z, para un microorganismo determinado, mayor va a ser su termoresistencia. Los valores de D y de Z se utilizan para el cálculo de los tratamientos térmicos. Para un tratamiento térmico específico se determina el valor esterilizante o F sub 0, que es el número de minutos requeridos para destruir un número determinado de microorganismos o esporas a 121 grados Celsius cuando Z vale 10. Para el caso del Clostridium botulinum, se busca disminuir 10 a la menos 12 veces la carga inicial de células que tenía el alimento. Entonces vamos a bajar 12D. En ese caso, el valor esterilizante es a 121 grados 2,45 minutos. Este valor está calculado en tapón fosfato, es decir, que si lo vamos a hacer o aplicar en otro medio, como puede ser una conserva de hortalizas, se debe determinar nuevamente. Una vez que se alcanzan las temperaturas de congelación, los microorganismos que no murieron durante este proceso pueden hacerlo durante el almacenamiento. En esta etapa es mayor la tasa de muerte al principio. Van a resistir más los gram positivos, no se verán afectadas las toxinas botulínica ni estafilocóxica si se preformaron en el alimento antes de que éste sea congelado. En algunos casos, para enterobacteriáceas y bacterias gram negativas, depende del tipo de alimento, pueden quedar protegidos, y si el número ha sido elevado antes de que el alimento sea congelado, pueden sobrevivir incluso a tiempos prolongados de almacenamiento, como es el caso de Salmonella, que es común detectarla en alimentos congelados. Si bien por debajo de los menos 10 grados centígrados no se produce crecimiento microbiano, algunas enzimas como lipasas y proteasas siguen activas, y esto lleva a un deterioro enzimático del alimento. ¿Qué sucede cuando se va a descongelar con los microorganismos? Va a depender del número y del tipo de microorganismos que estén presentes en el alimento, de la composición del mismo, del tamaño del bloque congelado y de cómo se realiza el proceso de descongelación, es decir, a qué temperatura y en qué tiempo se produzca. Si este proceso de descongelación no está controlado, puede ocasionar un aumento del número de microorganismos. Si, por ejemplo, hay una condensación del agua, los factores ambientales que van a influir durante el tratamiento térmico son el pH fundamentalmente, la actividad de agua del alimento, que es el agua disponible que tienen los microorganismos, y el tipo de alimento, su composición, si hay presencia de sales u otros compuestos. El pH influye en la termoresistencia, ya que esta es máxima alrededor de un pH 7, de un valor neutro. Si vamos a valores menores o superiores, la termoresistencia disminuye. Y esta característica se utiliza para tratar los alimentos por calor
de manera diferenciada. Si estos tienen un valor de pH menor a 4,6, se consideran ácidos, y como ahí la termoresistencia es menor, se aplican temperaturas menores también. En cambio, en los alimentos que tengan un pH mayor a 4,6, como la termoresistencia es mayor, entonces se aplican valores de temperatura más elevados. A menor actividad de agua va a aumentar también la termoresistencia, por eso los alimentos concentrados necesitan temperaturas mayores. La presencia de azúcar aumenta también la termoresistencia. Por el contrario, la presencia de sal o de glicerol disminuye la termoresistencia. Y en el caso de alimentos grasos que tienen poca agua, favorecen la termoresistencia de los microorganismos, ya que la grasa ejerce un efecto protector y va a aumentar su solubilidad en el agua a medida que aumenta la temperatura. Es decir, que a mayor temperatura va a favorecer o va a proteger mejor a los microorganismos. Para comparar la termoresistencia de los distintos microorganismos, se emplean los valores de D y de Z volcados en tablas, cuyos valores dependen un poco de la cepa en la que se hizo la determinación y sobre todo del medio de cultivo o el alimento en el cual se realizó. En general podemos dar valores de D de 3 minutos a distintas temperaturas, por ejemplo, a 35 grados para los psicrófilos, 55 para los mesófilos y valores superiores de D a 70 grados para los termófilos. De ahí hay como un vacío en las tablas hasta llegar a microorganismos con valores de D a 100 grados de 1 minuto. En el caso del Clostridium botulinum, el valor de D a 100 grados es de 1 hora y es mayor ese tiempo, por ejemplo, para el Clostridium thermosaccharolithicum, que tiene un valor de D a 120 grados entre 3 a 4 minutos. En el caso de los microorganismos patógenos que no sean esporulados, el tiempo de muerte térmica es alrededor de 10 minutos a 65 grados centígrados en alimentos con elevada actividad de agua, es decir, alimentos húmedos. En el caso de los patógenos que son esporulados, como en el caso del Clostridium botulinum tipo A y B, son los más termorresistentes y tienen valores de D a 120 grados entre 0,1 a 0,2 minutos. Los microorganismos alterantes en general son más resistentes que los patógenos y, por ejemplo, en leche sobreviven algunos de ellos a temperaturas de pasteurización, como Micrococcus, Corynebacterium, Bacillus. Los anaerobios esporulados termófilos y los aerobios esporulados, como el Bacillus heterothermophilus, los dos son más resistentes o más termorresistentes que el Clostridium botulinum. Y finalmente, a continuación, describiremos el empleo de la temperatura en el control de los microorganismos presentes en los alimentos. La refrigeración va a aumentar el tiempo de vida útil de los alimentos, que está relacionado de manera inversa con el número de microorganismos presentes en los mismos. En general no permite el desarrollo de patógenos, salvo excepciones como el Clostridium botulinum, la Yersinia enterocolítica, la Listeria monocytogenes. Sí van a crecer alterantes, fundamentalmente los psicrótrofos. Puede haber problemas por recontaminación en alimentos que ya hayan sido cocidos o envasados. Es importante impedir fluctuaciones de temperaturas durante la refrigeración y partir de alimentos que tengan una carga microbiana inicial baja.
Si nos acercamos a valores de temperatura cercanos al límite inferior de crecimiento, es decir, temperaturas cercanas al cero o bajo cero, vamos a ver que también va a influir en el crecimiento microbiano la actividad del agua del alimento, que es la cantidad de agua disponible, ya que ésta disminuye a medida que baja la temperatura. Los alimentos pueden congelarse a distintas temperaturas, como pueden ser menos 18, menos 25, menos 30 grados Celsius. Las etapas de este proceso van a influir de manera diferente sobre los microorganismos. En la etapa de enfriamiento hay una destrucción de microorganismos por lesiones por frío. Cuando hay un cambio de estado en el agua, se libera el calor latente y produce lesiones de tipo mecánica. Y el enfriamiento posterior está influenciada la temperatura de almacenamiento, que inhibe la multiplicación microbiana por debajo de los menos 10 grados Celsius. Los factores que van a determinar la eficacia del proceso van a ser la carga microbiana inicial, el tamaño del producto y el material del envase que lo contiene, el tiempo y la temperatura de congelación. Es más eficiente cuando el proceso de congelación es rápido. Y en el caso de los alimentos nos vamos a encontrar con que contienen sustancias que ejercen un efecto protector sobre los microorganismos, como es el glicerol, los monohisacáridos y las proteínas. Dentro de las medidas de control es muy importante tener en cuenta la temperatura en la superficie del alimento y en el interior, y que la cadena de frío no se interrumpa. Después también es importante llevar un inventario de los productos que están congelados, y cuando se va a hacer el análisis microbiológico del alimento es muy importante recordar el daño subletal de algunas células. Entonces permitirle que se reparen cultivándolas primero en un medio de cultivo simple, que no sea selectivo, para que puedan reparar ese daño y poder crecer en los medios de cultivo selectivos y de aislamiento posterior. Los tratamientos térmicos aplicados a los alimentos persiguen distintas finalidades, como puede ser la muerte de los microorganismos o impedir su multiplicación, como es el caso de alimentos que se conservan en baños de agua caliente superiores a los 70 grados. El proceso de escaldado que se realiza en las verduras previo a la congelación, si bien el objetivo principal es destruir la actividad enzimática e impedir que pierdan el color verde las hortalizas, también inactiva a las células vegetativas, a los hongos y a las levaduras. Hay aplicación de temperaturas cuando se venden alimentos cocidos o precocidos, y los alimentos difieren en el tratamiento térmico si son sólidos o líquidos. En este último caso, los tiempos y las temperaturas son menores. Vimos que la termoresistencia de las esporas era máxima a pH 7 y disminuía hacia ambos extremos. Entonces, si los alimentos tienen un pH mayor a 4,6 y se van a envasar en recipientes herméticos, se les debe dar una esterilización comercial a temperaturas entre 115 a 150 grados Celsius. También se da esterilización comercial a aquellos alimentos que van a ser vendidos en países tropicales. Entonces el tratamiento térmico tiene que ser mayor para eliminar los microorganismos termófilos. Y el proceso de pasteurización se realiza a menos de 100 grados centígrados, combinando distintos tiempos y temperaturas. Se pueden usar en este caso otros factores adicionales, como puede ser también la temperatura de almacenamiento,
el pH, la actividad de agua del alimento. No se inactivan todos los microorganismos, sino que lo que se destruye son la mayoría de las células vegetativas. En este caso, con la pasteurización, lo que se hace es eliminar el riesgo sanitario de algunos alimentos listos para consumir, como puede ser la leche, al eliminar el Mycobacterium tuberculosis. También va a alargar la vida útil del alimento porque vamos a partir de una carga microbiana menor. Muchos han sido eliminados con el tratamiento de pasteurización. Y también se utiliza la pasteurización en algunos casos de alimentos antes de que sean fermentados para disminuir la carga microbiana inicial y después al ponerle el inóculo que va a fermentar, este tenga menos competencia. Y por último, a modo de resumen, les dejo este dibujo que nos muestra la zona de peligro a la cual los alimentos tienen que estar expuestos el menor tiempo posible, que es entre 5 y 60 grados Celsius. Por debajo de este rango hay que hacer una refrigeración adecuada y por encima, valores de más de 70 grados son los indicados para una cocción adecuada de los alimentos.